Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de David en Moat Investment. Hola, ¿qué tal? En este nuevo episodio vamos a cubrir una nueva filial de la empresa o holding Brookfield Corporations. Como ya vimos en otros episodios anteriores, las filiales de renovables e infraestructuras. En este caso vamos a cubrir la empresa de Private Equity, que también se conoce como Brookfield Business Partners y que tiene como ticker BBU. Pero antes de ver la empresa en sí, procedemos a nuestro disclaimer habitual. Recordad que todo lo que vemos en nuestro canal, ya sean empresas o cualquier otro tipo de inversión, son simplemente opiniones y estudios que realizamos de forma privada y con el afán de entreteneros y de aportar conocimiento. No tenéis que seguir nuestras instrucciones. De hecho, nuestros vídeos no suponen ningún servicio financiero, ningún servicio de asesoría y no debéis tomar decisiones de inversión basados en ninguna de las informaciones que veáis en este vídeo. Dicho lo cual, pasemos con el índice y veamos cuál es el contenido que David y yo os hemos preparado relacionado a BBU. Vale, aquí en esta parte tenemos el índice. Como veis, tenemos 7 puntos principales que vamos a tratar aquí en este vídeo. En primer lugar, tenemos el resumen. Vamos a tratar los puntos más importantes que engloban la definición y la estructura de la compañía. En segundo lugar, vamos a comentar la estrategia de la compañía, es decir, su corto, medio y largo plazo a nivel estratégico y cómo se gestiona. En tercer lugar, vamos a hablar de los 3 segmentos principales que tiene la empresa, que tiene BBU, y los negocios principales, los Super Six, que lo llaman. En cuarto lugar, vamos a tratar la alineación de la compañía y trato al accionista. Hablando a nivel de alineación de la compañía, haremos especial mención al CEO y respecto al trato al accionista hablaremos de la dilución que tienen las acciones, la variación de la deuda, etcétera. En quinto lugar, hablaremos y analizaremos sus estados contables, veremos la deuda que tiene la empresa y veremos una serie de partidas que para nosotros son las principales a la hora de tener en cuenta para analizarlas. Haremos en el sexto punto, y muy interesante, una prueba de estrés viendo un hipotético escenario de cómo impactaría a la empresa una posible subida en los tipos de interés. Y por último, el apartado 7, la valoración. Aquí analizaremos la valoración utilizando los múltiplos de EV/EBITDA en la empresa. Tenemos aquí el resumen. En primer lugar, importante mencionar que se trata, y ya como ha comentado Carlos, de una división de Private Equity de Brookfield Corporation. Aquí, Brookfield Corporation posee el 75% del interés de BBU. Por lo tanto, cuando veáis la empresa cotizar en bolsa, estará haciendo solo mención al 25% de la compañía, que es la que veis que cotiza en bolsa bajo el ticker de BBU. Esta empresa, como punto 2, y para recalcar, adquiere y opera empresas proveedoras de servicios y productos esenciales y diversificados a nivel internacional. Y también, para añadir, las empresas que adquiere esta compañía son empresas que tienen un MOAT muy elevado, unas ventajas competitivas muy altas y a su vez se prevé que tenga unos crecimientos exponenciales a medio y largo plazo. En tercer lugar, también es importante recalcar que la compañía siempre tiene una visión a largo plazo, es decir, adquiere a múltiplos razonables en la mayoría de las ocasiones, aunque lo veremos después a continuación, mejora esos márgenes y mejora tanto los márgenes como los servicios que ofrece, las geografías en las que opera, etcétera, y los vende cuando ve la oportunidad por coste de oportunidad, cuando aparecen mejores oportunidades, obviamente. La tasa interna de retorno es superior al 20%, concretamente al 22%. En quinto lugar, es importante recalcar aquí también que tiene importantes vientos de cola a medio y largo plazo que iremos explicando a continuación en cada una de las empresas que forman parte de ese Super Six. Tiene también gran flexibilidad de financiación gracias a la matriz, es decir, como hemos visto anteriormente, es 75% Brookfield Corporation y 25% la parte BBV que cotiza en bolsa. Entonces, hay un peso muy importante de la matriz, la cual puede ayudar en gran medida como un pulmón financiero a financiarse y adquirir negocios con gran capitalización o que suponen un gran desembolso desde un punto de vista de financiación. La compañía ha pasado de un 8% de margen EBITDA ajustado al 19% en 2023. Vemos que hay claramente una mejora en ese margen EBITDA que demuestra, aunque lo veremos después, una mejor eficiencia en la gestión del negocio. Y, por último lugar, hay una alta directiva alineada al frente. O sea, no está simplemente el CDBBU, sino que también está Bruce Flatt, que lo conocéis, y otros grandes directivos gestionando la empresa. Efectivamente, creemos que es una empresa que os va a gustar mucho, ya que a diferencia de cómo invierten en private equity y otros holdings, como puede ser BlackRock, Blackstone, donde simplemente adquieren una participación menor de un montón de empresas, Brookfield se centra mucho en tener un interés o una influencia en cada una de las empresas del 100%, es decir, las controla a nivel de decisiones
y básicamente funciona un poco como su estrategia de real estate, que es comprar empresas, mejorarlas y cuando están en un punto de madurez, obtener unos buenos retornos también por la desinversión. Así que bastante buena pinta tiene, pero comencemos primero con el siguiente punto y vamos a ver un poco a poco desgranando todo. Vale, el segundo punto de la tesis es la estrategia de la compañía. Se define o se estructura en 4 puntos principalmente. En primer lugar, BBU adquiere un negocio y ese negocio, como hemos dicho antes, tiene altas ventajas competitivas, importantes MOAT, etc. Suele adquirirlos a un múltiplo razonable con la intención de después, aunque lo comentaremos después, sacar un valor añadido por esa venta posterior y que tenga vientos de cola. Es decir, que sea un negocio que se espere que a medio y largo plazo suponga el estar en un sector, en un segmento que sea más requerido a nivel de clientes, etcétera, o se espera un crecimiento importante por factores geopolíticos, etcétera. En segundo lugar, una vez que ha creado el negocio, lo optimiza, no solo desde un punto de vista de optimización de los productos y servicios que ofrece, porque puede incrementar esa gama o esa oferta de productos o servicios, sino que también hace expansiones geográficas siempre que pueda. Y también hace sinergia en procesos, es decir, si ve que hay algún tipo de mejora o de optimización de costes por parte de costes de personal, a nivel de economía de escala con proveedores a la hora de obtener determinados productos, porque ya Brookfield tenga empresas similares que le permita reducir por economía de escala determinados productos, determinados costes de productos, etcétera, también lo aplica en este segundo apartado. En tercer lugar, el negocio, una vez que está optimizado en cartera, ¿qué implica para la compañía? Obviamente aumenta el retorno sobre la inversión, es decir, una vez que has hecho esas sinergias, obtienes por ROE un mayor retorno, aumentarte el beneficio neto. También genera, por estas características de las empresas que adquiere, estabilidad, por un lado, porque son empresas, como hemos dicho, con altas ventajas competitivas y muy predecibles a medio y largo plazo, y también tiene un crecimiento en EBITDA y free cash flow. Y en tercer lugar, le puede suponer una mejor financiación si fuera necesario con esa optimización de la compañía al incrementar ese EBITDA y free cash flow. Es decir, el pulmón financiero, por así decirlo, aumenta en la empresa. Y en cuarto lugar, y si surge la oportunidad, o mejor dicho, cuando surja la oportunidad, porque generalmente suelen hacerlo, en casi todos los casos, la desinversión. Esto es, el vender la compañía o parte de ella para obtener una financiación, es decir, para recibir un ingreso debido a esa venta, siempre y cuando haya mejores oportunidades, lo que hemos comentado, por que haya claramente un coste de oportunidad que merezca la pena efectuar. Una vez que el negocio, que esto es importante, llegue a su fase de madurez, y suelen venderlo a múltiplos muy atractivos, lo que implica un alto retorno sobre inversión, que lo habíamos comentado anteriormente. En este apartado 3, que es bastante extenso, vamos a hablar de los negocios y segmentos. Aquí en esta slide vamos a hablar de los 3 segmentos que tiene principalmente la empresa. Están repartidos aquí a nivel porcentual por el peso del Adjusted EBITDA que ha tenido en el H1 el año 2023. Como vemos, Business Services supone el 36% del negocio a nivel de Adjusted EBITDA, y aquí se incluye principalmente seguros hipotecarios, que es la empresa Sagent My Canada, servicios de salud, servicios tecnológicos, que sería el caso de CDK Global, que después nos comentará Carlos, y otros. Después tenemos el 27% que son servicios de infraestructuras, y aquí es principalmente operaciones en energía nuclear, que en ese caso es Westinghouse, combustible offshore y servicios de lotería, principalmente, que es Scientific Games, que la comentaremos en detalle después. Y por último lugar, pero no por ello menos importante porque es el que tiene más peso, 37% de la parte industrial. Aquí tenemos servicios de operaciones de almacenamiento de energía y producción de productos de ingeniería. Y aquí tenemos 2 empresas muy importantes, que es Clarios y Desco Global. Estas 6 empresas que vemos aquí son las famosas Super Six, que veremos después, pero suponen aproximadamente el 60% del EBITDA que genera la empresa a nivel ajustado y el 75% del free cash flow. Y una vez entendido estos segmentos, Carlos va a comentar la parte del CDK Global. Pero antes de nada, recordad que para los que no estéis familiarizados con Brookfield, estas empresas que hemos visto operan en ciertos sectores que no son nuevos para Brookfield. Brookfield siempre se centra en los mismos sectores que suelen estar alrededor de la energía, transporte, infraestructuras, y estos son servicios que como vemos bastante complementarios. Hemos visto dichos servicios en nuestros vídeos anteriores, así que si no te has visto esos, por favor no te olvides de, primero, verlos, segundo, suscribirte, dadle a like y activar las notificaciones para no simplemente ver este vídeo, sino también los nuevos que iremos subiendo a lo largo del tiempo. Pero dicho esto, vamos a ver la primera empresa, ¿no? La primera empresa es
CDK Global, ¿vale? Esta es una empresa que se especializa en proveer software especializado para los concesionarios de automóviles, ¿vale? Y viene a ser una especie de ERP, y simplemente lo que hacen es proveer el software que los concesionarios necesitan pues para gestionar inventarios, los pedidos, todo lo que viene siendo ventas, marketing, problemas de tipo de ti. O sea, pensad que es como la plataforma digital que maneja el concesionario. Y es, como hemos dicho, está especializado en el sector mencionado. Es una de las empresas líderes en su sector. De hecho, en Estados Unidos tienen más de 15.000 concesionarios que utilizan su software. Y se benefician de vientos de cola debido a que, bueno, todos podemos ver que la mayoría de páginas web de los concesionarios son páginas web que parecen del año 2000. Es un sector en el que falta muchísima optimización y muchísima digitalización, que es lo más importante. Sobre todo ahora que viene el tema de los coches eléctricos, que la gente está intentando ahorrar costes, entonces es un sector que tiene que ponerse al día constantemente, y eso supone unos vientos de cola bastante interesantes. El coste de adquisición de esta empresa fue en total de 8,3 billones de dólares, y de ellos, de esos 8,3, más o menos la mitad, unos 3,5 fueron financiados a través de equity. El resto fue vía deuda. Si observamos que la Adjusted EBITDA que hemos podido encontrar sobre CDK fue en el fiscal year de 2022 de unos 0.7 billions, obtenemos que el múltiplo de adquisición fue de unas 12 veces EBITDA. Mientras que cuando observamos el resto de competidores a nivel global, que no podemos encontrar exactamente proveedores de software para concesionarios, pero si observamos empresas de tipo IT, ingeniería digital y demás, suelen estar alrededor de unas 12-15 veces EBITDA. Nos encontramos que, bueno, la valoración de la adquisición es relativamente atractiva. Y bueno, un vistazo a la deuda y los intereses que eso conlleva para Brookfield, pues obtenemos que la deuda pendiente de pagar sería unos 4 billones de dólares, y a unos costes de interés que ya veremos más en profundidad el tema de los intereses de la deuda de BBU del 7,6%, nos darían unos intereses anuales de unos 300 millones. Y el crecimiento objetivo del EBITDA es de unos 750 millones en 2 años. Y esto estaría principalmente, y aquí es donde vemos que Brookfield tiene la capacidad de tomar decisiones en la empresa, por iniciativas que la propia Brookfield implementa en la directiva de CDK. Brookfield actúa como un poco como un inversor activista. O sea, ellos adquieren la empresa, a lo mejor el interés económico no es el 100%, porque ya sabemos que el 100% de las acciones no tiene por qué ser el interés económico, también existen acciones preferentes y acciones de otro tipo, pero tienen el 100% del interés mayoritario de votos. Entonces pues actúan un poco como un inversor activista. Y este sería, por ejemplo, el primer caso, el de CDK Global, pero tenemos bastantes más, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos el caso a continuación de la empresa Sagemmi Canada. Es una compañía que forma parte de la Super Six, que está dentro del perímetro o del segmento de Business Services. Es una compañía muy interesante, se originó en el año 1995 y fue adquirida por BBU en el año 2021. Es la mayor compañía privada de seguros hipotecarios de Canadá, y junto a esta empresa está también Canada Mortgage Housing Corporation, que es pública, y también está Canada Warranty. Sagen y Canada forman parte de este duopolio privado no regulado. Y es una compañía muy interesante porque es obligatorio contratar un seguro hipotecario en el caso de que las familias o los clientes no dispongan del 20% del valor de la vivienda. Entonces, por un lado, es muy atractivo para los bancos para poder incrementar esos clientes a la hora de solicitar una hipoteca, y también es fundamental para las familias para poder tener acceso a estas hipotecas y poder adquirir una vivienda. Los ingresos que tiene la empresa es, por un lado, por una prima que le cobra al banco, que es un one-off, y por otro lado, una cuota a los particulares para llegar a devolver ese 20% o ese máximo de 20% que la empresa les ha financiado para poder adquirir esa vivienda. Entonces, ¿cómo obtienen también un ingreso mediante esa cuota particulares? Mediante un interés superior al 2% de la cuota hipotecaria que tienen ya contraída con el banco, o
cobrando un interés del 5,5%. Cualquiera que sea la cifra más alta de esas dos sería la aplicable al cliente o a las familias. Es muy interesante porque, bueno, es un mercado semicíclico, pero a pesar de ser un mercado semicíclico, el hipotecario en Canadá tiene una serie de ventajas. En primer lugar, es más estable que en Estados Unidos. Es decir, en Canadá hay menos especulación y ha habido un aumento importante de la inmigración que implica una mayor demanda de las familias para la vivienda que no llega a quedar compensado con la construcción de nuevas casas o nuevas viviendas en general. Por lo tanto, implica un incremento de los precios en la vivienda, lo que implica también un aumento del ingreso de la empresa, de Science Me Canada. Y otra ventaja que tiene Canadá versus Estados Unidos es que hay menos limitaciones legales. Está muy regulado en Estados Unidos, hay bastantes trabas regulatorias, lo que implica que este tipo de compañías en este sector no llegan a tener mucho éxito en Estados Unidos. El riesgo de impago que tiene calculado la compañía está en torno al 1% y en parte queda explicado porque aproximadamente el 80% de las hipotecas que tienen contraídas las familias con Science Me Canada y obviamente con el banco prestatario es a tipo fijo. Y en el hipotético caso, para ese otro porcentaje, ese 20% aproximadamente de familias o clientes que tengan la hipoteca a tipo variable, se ha acordado ya con los prestamistas, es decir, con los bancos, en el que en un supuesto estrés de mercado, es decir, con una subida de tipos acusado, se podría acordar reducir la cuota mensual de amortización de la hipoteca para así, a pesar de que aumenten los tipos de interés, que la cuota hipotecaria se mantenga la cifra total estable en el tiempo y pueda reducir las posibilidades de un impago por parte de las familias. Y también es bastante importante recalcar que la mayoría de las hipotecas que se dan a las familias en Canadá suelen ser jóvenes, suelen ser familias jóvenes, que en la mayoría de los casos suele implicar a medio y largo plazo un incremento de los ingresos dentro de las familias, lo que reduce también las posibilidades de impagos a medio y largo plazo. El 77%, esto ya como información, el 77% de la hipoteca se ponen a nombre de una pareja o de dos personas, lo que reduce también la probabilidad de impago. El credit score en los últimos años, en los últimos 13 años, ha pasado de 727 puntos a 754 puntos de las familias o por así decirlo, del filtro de familias que solicitan las hipotecas y por lo tanto requieren de los servicios de Science Me Canada. Y también es importante recalcar que la compañía ha aumentado un 4% su market share en los últimos 4 años. Más información interesante, el coste de adquisición de la empresa fue de 2,9 billones de dólares americanos. Y el adjusted net income que ha hecho a fiscal year 22 ha sido de 0,35 billones, lo que nos da más o menos un PER de adquisición de 8,4 veces. Hay otra compañía que se llama, a la hora de comparar los múltiplos con competidores, NMI Holdings, que cotiza aproximadamente a día de hoy a 7,5 de PER, pero es una empresa que tiene menos ventajas competitivas y menos calidad que Science Me Canada. El adjusted EBITDA de contribución sobre BBU se encuentra aproximadamente en el 9%, es decir, tiene una contribución importante en esta empresa dentro de BBU. A nivel de deuda e intereses, teniendo en cuenta que fue adquirida en 2021, hemos estimado que aproximadamente tiene una deuda pendiente de unos 2,5 billones de dólares y los pagos de intereses se sitúan aproximadamente en un 4%, lo que daría un gasto de intereses de 0,1 billón. Y el nivel de crecimiento de negocio previsto, bueno, la compañía ha pasado del 12% en 2018 al 20% en la actualidad de ROE. Y en la última conferencia que hubo de Investor Day, volvieron a mencionar que el ROE prevén seguir manteniéndolo en ese 20%, debido, como hemos comentado anteriormente, a bastantes vientos de cola, como puede ser el aumento de la emigración versus construcción de viviendas, por ejemplo. Para cualquiera que le guste el mercado hipotecario y los duopolios, esta empresa, empresote, ¿eh? Es cierto que en el H1, en el primer semestre del año 2023, el net income le había bajado aproximadamente un 10%. No es una bajada muy acusada, por así decirlo. De hecho, a nivel de margen se vio algo afectada, pero no bastante, por lo que comentamos, que a pesar de ser un poco cíclica, es verdad que viene compensado por una serie de factores que permite, de alguna forma, no mostrar o no reflejar una bajada de net income o de free cash flow debido a una subida de tipo de interés, por ejemplo. Bien, pues ahora vamos a hablar de la empresa Scientific Games Corporation.
Esta empresa es una empresa muy interesante, entra dentro del segmento de Infrastructure Services, es una empresa multinacional que se especializa en suministro de productos y servicios para la industria de loterías. O sea, que trabaja sobre todo para los estados o gobiernos. Esta compañía fue adquirida por BBU en el mes de abril del año 2022 y concretamente era una división de la empresa que hoy se conoce como Light & Wonder, que también tiene otros negocios del sector de juegos como servicios de productos a casinos, etc. La compañía proporciona sistemas de lotería, terminales de venta, juegos de lotería, marketing y publicidad, servicios de cumplimiento y seguridad, impresión y distribución de boletos y servicios relacionados para loterías estatales y nacionales en todo el mundo, principalmente a día de hoy en Estados Unidos, y su principal cliente es el gobierno y Estado, como hemos comentado anteriormente. La compañía a día de hoy tiene principalmente aproximadamente unos 3.000 empleados y su presencia, a pesar de estar principalmente enfocada en Estados Unidos, tiene una presencia internacional en más de 50 países. Los ingresos principales que tiene la compañía son los instant prizes, que se llaman, que suele ser, por ejemplo, el rasca y gana, etc. Aunque también ofrece soporte a otros servicios de lotería muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el que realiza el servicio de lotería muy similar al Euromillón que hacemos aquí en Europa. Dentro de los ingresos de Instant Prices, la parte más importante y donde espera un mayor crecimiento, que justificaría el múltiplo exigente de adquisición, que lo comentaremos después, es iLottery. Y es en la parte de esa lotería de rasca y gana, Instant Prices, etcétera, que se haría todo mediante el sistema online. Y la compañía espera un crecimiento muy elevado en el corto y medio plazo al aumentar la población objetivo. De hecho, en la conference call que hubo en el Q2 de 2023, ponían de ejemplo que, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, la recaudación por la implementación de iLottery en el año 2018 en un breve periodo de tiempo se incrementó en un más 20% y posteriormente a medio plazo pasó a ser de un más 50%. Y este sistema de iLottery no canibaliza al sistema de lotería física, es decir, que todo este incremento de revenues no implica de forma neta, con este más 50% de incremento que comentábamos anteriormente, una reducción en los ingresos derivados de la lotería física. Este sector, como podría imaginar, tiene bastantes vientos de cola desde un punto de vista de los estados. ¿Por qué? Porque actualmente los estados están bastante endeudados y no suele estar bien visto, por ejemplo en Estados Unidos, el incrementar los tipos impositivos a nivel de impuestos, etcétera, para recaudar más. Y una forma alternativa para aumentar la recaudación en esta situación actual de estados endeudados es mediante el sistema de lotería. ¿Por qué? Porque el cliente o la población no se siente presionada, más aún, o sea, se siente de alguna forma atraída por ese tipo de juegos y tal, que pueden generar cierto entretenimiento y tal, y a su vez implica una mayor recaudación por parte del Estado. Por lo tanto, tiene bastantes vientos de cola en ese aspecto. La compañía en este sector se puede decir que es líder mundial en el apartado de Instant Prices, siendo 3 veces mayor el alcance que tiene a nivel global que su competidor más cercano. Y aparte de esta parte de Instant Prices, también presta servicios como partner a la lotería tipo Powerball y Mega Billions en Estados Unidos, que sería algo así similar como la parte o como la lotería de Euromillón. También presta servicios estilo Sport Betting, siendo partner a nivel estatal en Estados Unidos, Canadá y Europa, y presta también servicios de tecnología. Durante el año 2022, y como información adicional, la compañía ha ganado nuevos contratos para prestar servicios en Brasil, donde hay una población muy elevada, en Reino Unido y en Vietnam. Y esta información la trasladan en la conference call del Q2 del año 2023. Las ventajas desde un punto de vista de análisis fundamental que tiene la empresa es que tiene una alta estabilidad en ingresos y beneficios. De hecho, en los últimos 30 años, el único momento en el que se pudieron bajar algo los revenues fue una bajada menor al 1% y fue en el año 2009, justo después de la crisis que tuvimos en el año que empezó en el año 2008, y está muy bien posicionada en el resto de divisiones. Tiene los vientos de cola que hemos comentado por el endeudamiento de los estados. Se espera un gran incremento en la parte de iLottery que justificará en mayor o menor medida el exigente múltiplo de valoración que vamos a comentar ahora. Es un negocio no cíclico, como hemos comentado, y una vez que se tiene ya un acuerdo con un Estado o gobierno, es muy difícil que el Estado y el gobierno cambien de proveedor, porque ya tienen los procesos estandarizados y dificulta mucho el que el Estado y el gobierno quiera cambiar de alguna forma con ese proveedor de los servicios de lotería. La adquisición.
La adquisición se hizo por BBU a finales del año 2021 y el coste de adquisición fue de 5,8 billones de dólares americanos, con una posibilidad de incrementar en 0,25 billones en el caso de cumplir determinados objetivos de EBITDA. Como información, en el fiscal year 2022 la compañía generó o contribuyó en BBU en 98 millones de dólares EBITDA, pero normalizándolo, realmente a nivel pro forma serían unos 140 millones. Esto implica un múltiplo de adquisición aproximado de 39 veces. Independientemente, en nuestra opinión, independientemente de que de alguna forma quede justificado que haya importantes vientos de cola en la industria, y más concretamente en esta empresa, que sea muy estable y que en general este sector cotice a un múltiplo exigente, 39 veces de vida nos parece bastante elevado. En cualquier caso, si gestionan y operan bien la estrategia que tiene la compañía de incrementar mucho en la parte de e-lottery, veremos cómo gradualmente la adquisición o el múltiplo de adquisición podrá quedar gradualmente justificado. Y esto sería en resumen esta parte de Science Mi Canadá. Uy, de Science Mi Canadá, de Certificate. ¿Qué nos puedes contar de Clarios? A ver. Clario es una empresa muy interesante dentro del segmento de la parte industrial que tiene BBU. Esta empresa tiene una historia muy amplia y fue adquirida en el año 2019 por BBU. Es líder en tecnologías de batería y se dedica a la fabricación y distribución de baterías en una variedad de aplicaciones como automóviles, sistemas de energía de respaldo, etc. Simplemente para entender un poco el orden de magnitud que tiene esta compañía, las baterías que tiene Clarius están montadas en uno de cada 3 vehículos. O sea, para entender un poco el alcance y el posicionamiento que tiene la compañía a nivel internacional. Desde un punto de vista de localización, está situada en más de 56 puntos estratégicos en todo el mundo, tiene muchísimos empleados, más de 16.000, y es una economía circular. Es decir, diseña, produce, recupera y recicla baterías. Es decir, que cierra de alguna forma el ciclo completo de fabricación. Y la ventaja que tiene este tipo de baterías es que hasta el 99% se puede reutilizar, lo que implica un apalancamiento operativo importante en el caso de utilizar o reutilizar una batería después de ser reciclada. El coste de adquisición que ha tenido BBU para adquirir esta empresa ha sido de 13,2 billones de dólares americanos, de los cuales unos 3 billones aproximadamente fue por equity. El adjusted EBITDA fiscal year 22 que generó la compañía fue de 1,6 billones, lo que da un múltiplo de adquisición aproximado de unas 8,3 veces EBITDA. Hay empresas similares que cotizan ahora mismo a unas 10 veces EV/EBITDA y no tienen ese MOAT o esa ventaja competitiva que puede tener Clarios por su presencia internacional. Y Clarios contribuye a la adjusted EBITDA de BBU en un 22%. Calculamos que más o menos le puede quedar unos 9 billones de deuda pendiente y se estima unos pagos de interés anuales, como veis en la tabla, que los tipos de interés son un poquito más elevados, del 7,8%, lo que implica unos pagos de intereses más o menos de 0,7 billones de dólares anualmente. El objetivo que tiene la empresa es llegar a los 2 billones de dólares por adjusted EBITDA en 2 años aproximadamente, por crecimiento y por apalancamiento operativo. Esto es por generación de sinergias dentro del negocio. Y eso sería Clarios, una empresa bastante interesante, la verdad. Vale, pues ahora vamos a hablar de la compañía Desco Global, que también sigue entrando dentro del segmento de la parte industrial. Es una empresa que se originó en el año 2015 y fue adquirida en el año 2021 por BBU. Es una empresa líder en la industria de componentes para remolques y vehículos recreativos y tiene una alta gama de clientes con una tasa de retención superior al 98%. Y a día de hoy posee un 50% del market share en sus productos core. Es una empresa que se ha caracterizado siempre por hacer muchos M&As. De hecho, ha hecho 37 adquisiciones desde el año 2012. Tiene muchos empleados en plantilla, más de 6.000, y tiene una presencia internacional. Hace multitud de productos, desde ejes, más componentes de remolques, etc. Y a nivel de coste de adquisición, BBU pagó 3,4 billones de dólares americanos, de los cuales 1,1 fueron por equity. Y el adjusted de EBITDA de fiscal year 22 fue de 0,35 billones aproximadamente por parte de la empresa, que en proforma, porque no la adquirieron desde 1 de enero del año... El adjusted de EBITDA de fiscal year 22 fue de 0,35 veces.
Eso es. Pero que la proforma fue de 0,5 billion de dólares americanos, lo que da un múltiplo de adquisición aproximado de 6,5 veces EBITDA. El múltiplo de cotización de competidores, en este caso de SAP Holland, es de unas 5,7 veces EBITDA, que vemos que más o menos está dentro del múltiplo del sector, aunque obviamente Desco Global tiene más ventaja que SAP Holland. Y la contribución que hace esta compañía a BBU desde un punto de vista de adjusted EBITDA es del 5%. Calculamos que aproximadamente puede tener una deuda pendiente de unos 2 billones de dólares americanos dentro de la empresa BBU y se estima unos pagos de intereses anuales del 0,2 billones más o menos por el pago del 7,8% de intereses medio anual. El objetivo de la empresa que tiene es seguir expandiendo los márgenes de EBITDA, de hecho ha pasado del 16% al 18% mediante sinergias el primer año y aumentar el precio de sus productos aprovechando la ventaja del alto market share que tiene junto a un aumento de clientes. Este sería el caso de Desco Global. En la siguiente slide vemos un resumen de los Super Six. Tenemos Clarios, que a nivel de adjusted EBITDA ha contribuido en un 22%, CDK Global un 10%, Science Canada un 9%, Desco, que la acabamos de comentar, un 5%, Westinghouse, que se ha acordado su venta a BEP y a otra empresa externa, contribuye o ha contribuido en un 10% a la adjusted EBITDA, y Scientific Games, que actualmente es un 2%. ¿Vale? Esto sería un resumen un poquito de lo que hemos visto hasta el momento. Esta diapositiva, de hecho, la presentó el management de BBU en el Investor Day que hubo recientemente en este año 2023. Es decir, estas 6 empresas contribuyen en un 60% más o menos de la adjusted EBITDA y a nivel de free cash flow en un 75%. Y ya por último, una empresa muy interesante también que se llama Network International, que va a ser adquirida a final del año 2023 por BBU, que se englobaría dentro de la parte del segmento de Business Services. Es una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos que se especializa en el procesamiento de pagos y servicios financieros para pequeños y grandes comercios de forma física, es decir, los datáfonos estándares, pero muy avanzados a nivel de tecnología, como apps en el móvil del comercio. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ser el comercio y con el móvil instalándote la app puedes cobrar utilizando tu móvil como datáfono a los clientes que vayan a comprar algún producto y quieran pagar con tarjeta. Y también da soporte a todo el tema del pago online, por si alguien quiere montar una página web, etc. Esta empresa tiene una alta área de influencia en Medio Oriente y África. De hecho, en el Medio Oriente es la empresa más importante que hay especializada en este procesamiento de pagos. Desde un punto de vista de servicios, que es lo que hemos comentado, es soluciones de pago y servicios financieros, incluyendo procesamiento de transacciones con tarjeta, gestión de transacciones, soluciones de banca electrónica, adquisición de comercio electrónico y programas de fidelización. El alcance que tiene actualmente es de 150.000 comercios y el procesamiento de 45 billones de dólares de pagos por año. Y pasamos a la parte derecha de la slide y aquí vamos a comentar brevemente el crecimiento previsto del negocio. Se esperan unos muy importantes vientos de cola. ¿Por qué? Porque cada vez se usa más la tarjeta de crédito, porque cada vez se usa menos, como podéis imaginar, y después de la parte del COVID, de los años del COVID, se ha reducido mucho el uso del cash. Ha aumentado mucho el crecimiento en la región de Oriente Medio y África, con unas tasas muy altas del PIB y IPC. Se espera de alguna forma, esto ya más a largo plazo, que todo el negocio relativo al petróleo, etcétera, siga un proceso de estandarización a otro tipo de negocios, tanto en Oriente Medio como en África, etcétera, que implique nuevos comercios y un movimiento más continuado de los pagos que implicarían uso de datáfono. En comparación, por ejemplo, a la venta de petróleo y otro tipo de productos similares a países exportándolo, que generalmente no se hace mediante pagos y mucho menos, es decir, pagos con tarjeta y obviamente no utilizando el datáfono. O servicios similares que ofrece Network International. Es un monopolio no regulado y se espera también un crecimiento a nivel de población importante en toda esta región, lo que puede implicar también a medio y largo plazo en un uso más elevado de todo el sistema de pagos que comentamos aquí en Network International. Hay un punto muy interesante que tiene BBU y es que también adquirió hace un tiempo atrás, no hace mucho,
una empresa llamada Magnati, que es muy similar a Network International, que ya tenía un market share importante en la zona de Oriente Medio, y la idea que tiene BBV es unir estas dos empresas e implicaría tener un 70% del market share en este procesamiento de pagos en todo Oriente Medio. Y también implicaría una mejora de los márgenes por sinergias, uniendo estas dos empresas, y obviamente un aumento de ingresos. El coste de adquisición que tuvo Network, que tuvo BBV con la adquisición de Network International fue de 2,8 billones de dólares americanos, y el Adjusted EBITDA fiscal year 22 aproximadamente estimado está en torno a 0,2 billones, lo que daría un múltiplo de adquisición de unas 13 veces EBITDA. Es una empresa que la verdad es que nuestra opinión es que la han adquirido a un precio muy muy interesante, con una ventaja clara al tener anteriormente BBV la empresa Magnati, y con unos vientos de cola que en nuestra opinión es de la empresa mejor posicionada que tiene BBV en el medio y largo plazo. Bueno, pues volviendo un poco al tema de BBV en general, no solo el desglose de empresas individuales. Hay que tener en cuenta que BBV puede ofrecernos una información muy bonita sobre su top 6 de posiciones, pero eso no quiere decir que el trato de las accionistas sea necesariamente el más adecuado. Entonces, siempre la diligencia debida nos requiere analizar cómo trata al accionista. Y para ello vamos a ver dos cosas. Primero, cuál es la posición del CEO en la empresa. Y segundo, cuál ha sido el desempeño en términos de la evolución de acciones, así como el desempeño operativo de la propia empresa en paralelo. Empezando por el CEO, que es el señor Cyrus Madon. Bueno, pues es una persona que lleva muchísimo tiempo en la familia de Brookfield, y no solo es el CEO de BBO, sino que también ha sido Managing Partner de Private Equity de Brookfield Corp. O sea que está bastante relacionado con la alta directiva de Brookfield Corp, del holding principal, y observamos que su sueldo total es un sueldo bastante decente. A mí también me gustaría tener ese sueldo de entre 3 y 5 millones de dólares, contando stock options, y siempre tiene incentivos en forma de equity. No reciben, esto es una política que se aplica de forma bastante general en Brookfield, y es que los incentivos no son en términos de efectivos, sino que son en términos de equity. Y si comparamos el patrimonio que Cyrus tiene en la empresa en comparación con su sueldo, podemos observar que el ratio es de unas 100 veces a 1. Este ratio tiene un pequeño truco, y es que la inmensa mayoría del patrimonio de Cyrus no está en BBV, sino que está en las acciones de Brookfield Corp o de BAM, pero que son las empresas que a fin de cuentas controlan BBV, o sea que sigue siendo el mismo tipo de apuestas. Lo único que ocurre es que no están directamente en las acciones de BBV. En cuanto a términos de acciones de BBV, es mucho menor. El ratio es de, bueno, no ratio, sino que el valor es de 1,5 millones de dólares. Pero bueno, observamos que se juega el pellejo. Este pellejo que se juega Cyrus se ha traducido en valor para al accionista en términos operativos. Bueno, pues si observamos el crecimiento de las acciones y lo contrastamos con el crecimiento del EBIT, el cuadro que se nos queda es bastante positivo de momento para BBV. Habrá que analizar el tema de la deuda, pero podemos observar cómo si comparamos el crecimiento del número de acciones compuesto, que ha sido de un 15%, y lo contrastamos con el crecimiento del EBIT para el mismo periodo, observamos que con esta comparativa, un 15% para las acciones y un 30% para el EBIT, ambos compuestos, pues han sido capaces de generar mucho valor para el accionista. La única cosa que hay que tener en cuenta, y esto es algo que entraremos con más detalle, es que este valor, esta falta de dilución, se ha debido porque generalmente cuando tú adquieres empresas, pues necesitas financiarlas de alguna forma, esas adquisiciones. Pues como podemos observar, esta dilución se ha producido por un incremento de la deuda. BBV es una empresa que en general tiene unos niveles de deuda bastante elevados, y son niveles de deuda que dependen mucho su desempeño futuro de cómo sea capaz de mantenerlo. El tema de no solo el pago del principal, sino que el tema del pago de los intereses. Y esto es algo que entraremos en más detalle, pero simplemente queríamos enseñaros que es una empresa que está con una directiva muy alineada y que ha generado bastante valor al accionista. El punto que vamos a tener que centrar nuestras precauciones va a ser en el tema de la deuda, que veremos más en detalle. Y para ello, pues no queda más que empezar a analizar los estados contables de BBV. En este caso, vamos a ver
todas las métricas a nivel consolidado de los reportes anuales, bien del Annual Report del 2022 o del más reciente, que ha sido, bueno, hasta hace un par de días ha sido siempre el Q2 de 2023. Y podemos observar esta imagen o estos detalles que hemos observado de la deuda observando ciertas métricas. Si buscamos el Goodwill to Asset, que es simplemente comparar cuánto nivel de Goodwill hay en comparación con la cantidad total de activos, observamos que es un ratio bastante sano del 25%. Esto quiere decir que como nos estaban indicando las adquisiciones del top 6 de BBU, no suelen sobrepagar en exceso por sus adquisiciones. No, el nivel de activos intangibles de Goodwill no es una partida muy elevada en comparación con los activos. Pero si analizamos el valor de las deudas totales en comparación con dichos activos, pues observamos cómo estos activos están cubiertos en un 86% por deuda, no por equity. Lo que de nuevo nos vuelve a indicar que BBU financia la mayoría de sus adquisiciones con mucha deuda. Y de nuevo, si observamos también desde un punto de vista inverso, que es comparar la deuda neta con el capital, y para el capital total simplemente tenemos que coger deuda más equity, pues observamos que el total del capital es deuda. Es una empresa que se endeuda para poder realizar sus adquisiciones. Entonces hay que prestar mucha atención a dos cosas como cualquier deuda. Primero, los vencimientos, si va a vencer mucha deuda pronto, si está escalonada. Y segundo, cuáles son los tipos de interés que está pagando mientras tanto. Y para ello Brookfield también se molesta en proveernos bastante información al respecto. Podemos observar cómo a fecha de Q2 de 2023, esto es una captura de su presentación semestral, la deuda que vence en los próximos 6 meses era de alrededor del 6%. La deuda que vence de esa deuda total que hemos visto en la diapositiva anterior, que de nuevo es unos 40-44 billions a nivel consolidado. El 27% vence entre 2024 y 2026. Y más allá de 2026, o sea, más allá de un periodo de 2-3 años, vencería el resto de la deuda futura. ¿Cuál es el término medio o la madurez media de las deudas en conjunto? De forma ponderada, por peso. Bueno, pues viene a ser de alrededor de unos 6 años. El tema está en que, mientras tanto, están pagando unas tasas de interés también ponderadas de casi el 8%. ¿De acuerdo? Entonces, esto lleva a que a nivel consolidado, por supuesto, una vez que ves la parte que le toca a Brookfield, a lo mejor no es tanto, pero cuando tú analizas a nivel consolidado, y para nosotros es importante mostraros los datos consolidados porque lo que os hemos dicho, aunque el interés económico de Brookfield en las empresas no sea del 100%, ellos son los que toman las decisiones. El interés, la capacidad de voto, el número de votos que tienen es del 100%. Ellos dirigen sus filiales. Entonces, el desempeño futuro de esas filiales, aunque luego se reparta el interés económico entre varios actores, está en manos de Brookfield. Entonces queremos mostraros los datos consolidados. Y estos datos consolidados muestran que en pago de intereses anuales, al porcentaje que hemos visto del 7,9%, va a suponer alrededor de unos 3,5%, dependiendo de si amortiza deuda, de intereses. ¿De acuerdo? Entonces, pasa un poco como la situación de Estados Unidos. La deuda no supone un problema mientras sea más o menos capaz de pagar los intereses, que vamos a observar a continuación. Y si no son capaces de pagar esos intereses, ¿son capaces de devolver el principal? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Si observamos la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a observar que cuando empiezas a quitar los intereses, el net income que te queda suele ser muy pequeño. No llega a ser negativo, o suele ser negativo por algunos ajustes contables, pero te queda muy poco. O sea, es decir, Brookfield es capaz de generar a nivel contable suficientes retornos como para pagar sus intereses. O sea, esa parte está de acuerdo, sin problema. Pero si vamos a la generación de cash, podemos observar cómo cuando empiezas a contar el cash operativo que genera para el periodo, no es capaz de llegar a cubrir esos 3,53 billions de principal que deben amortizar cada año. Entonces, aquí es donde entra la parte del modelo de negocio de Brookfield
que es el tema de las desinversiones. ¿Cuál es la clave de Brookfield? Que una vez que los activos están maduros, realizan las desinversiones en dicho activo. A veces son ventas completas, a veces son ventas de ciertas partes de intereses, y eso se utiliza para dos cosas: refinanciación de la propia Brookfield, o para también retornar valor al accionista o repagar deuda. Entonces, ¿cómo puede devolver el principal? No por puras operaciones. Esto hay que tener bien claro, que hay que tener muy bien presente y monitorizar muy bien que los retornos que obtiene por sus desinversiones son los adecuados y que es capaz de tener unos buenos tratos a la hora de vender estas empresas. Esto, que es clave, también es algo que Brookfield se ha molestado en darnos un poco más de información. Y entonces, si observamos cómo de todo el capital que ha invertido, los retornos que ha obtenido, la tasa de retorno que ha obtenido sobre dichas desinversiones ha sido en términos brutos de casi un 30% y en términos netos de un 22%. Lo que, si observamos el tamaño de estas empresas, cómo las adquirió y por cuánto las vende, por supuesto da para cubrir no solo el tema del pago del principal, que también, por supuesto, refinancian deudas, porque mucha de la parte de la deuda la tienen con Brookfield Corp, con la matriz, entonces siempre se puede refinanciar. O son deudas que las filiales están a nivel de filial, son deudas sin recurso y pueden refinanciar también gracias al respaldo de tener una empresa como BBU detrás, aportando el capital. Entonces, bueno, con esta mezcla de refinanciación y desinversión, no debería haber problemas de repago de capital. Y además, pues observamos cómo la tasa de retorno de las desinversiones es bastante lucrativa. Pero esto no quita que, bueno, pues podamos hacer una prueba de estrés, porque cabe destacar que Brookfield ha pasado. No lleva pagando un 7,9 de intereses durante toda su vida y toda su vida, todo su negocio, ¿de acuerdo? Ha ido evolucionando y ha pasado de unos 5% de cuando las tasas de interés estaban más bajas en 2022, ya contando las primeras subidas, a casi el 8%. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué nivel de interés provocaría que la empresa no fuera operativamente viable? Y para nosotros, operativamente viable implica qué tasa de interés generaría unos costes que se comen la totalidad del EBIT. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, visto los datos históricos y cómo va evolucionando la empresa, estamos estimando que más o menos con 4 billions de costes de tasas de interés se te comería el EBIT. ¿De acuerdo? ¿Cómo se alcanzan esos 4 billions? Bueno, pues si vemos la totalidad de la deuda consolidada y le vamos aplicando distintos tipos de interés, bueno, pues observamos como si los intereses llegasen alrededor de ese 9,5%, 8,5%, 9,5%, pues empezaríamos a poder tener problemas de liquidez y problemas serios en términos de cómo se sostiene el modelo de negocio de BBU. Ahora bien, ¿es posible llegar a ese 9,5 de tipos de interés? Bueno, pues para poder aportaros un poco de contexto, aunque no lo tenemos en la diapositiva, en el Q3 de este año, que salió hace un par de días, han anunciado que han conseguido refinanciar bastante parte de su deuda y, de hecho, efectivamente, el resultado final ha sido que los costes de intereses se han reducido. Creo que eran alrededor de un medio punto porcentual, pero eso nos habla de la capacidad de refinanciación de una empresa con el nombre de Brookfield. Y una vez visto que estamos bien cubiertos, incluso con esta prueba de estrés, vamos a hablar un poquito de la valoración. Vale, pues aquí en la valoración vamos a hacerlo muy resumido, pero básicamente BBU genera unos 7,2 billion de EBITDA y tiene una deuda neta de unos 40 billion. Como hemos comentado al principio, el 75% de BBU está dentro del perímetro de Brookfield Corporation y el market cap
que vemos cotizando a BBU nos da 3,15 billion, que al ser el 25% del valor total del BBU, si lo convertimos en un 100%, nos iríamos aproximadamente a 12,6 billion de market cap. Si a esos 12,6 billion de market cap le sumamos la net debt, la deuda neta, nos iríamos a un enterprise value total de BBU a nivel consolidado aproximadamente de unos 52-53 billion de dólares americanos. Si la compañía a día de hoy genera un EBITDA aproximado de unas 7,2 billones de dólares que hemos comentado al principio, nos daría actualmente un múltiplo de valoración de unas 7,4 veces EV/EBITDA. La compañía, de hecho, en el Investor Day que hizo recientemente, creo que fue en el mes de septiembre del año 2023, Carlos me podrá corregir si me equivoco. Sí, hacía poco. Comentaba que el múltiplo de valoración del sector en general era de unas 14 veces aproximadamente, y nosotros hemos preferido ser conservadores y hemos dicho, bueno, pues en vez de 14 vamos a poner 10 veces. Y al poner 10 veces y generar ya la compañía 7,2 billones de dólares, daría un enterprise value objetivo de 72 billones versus los 52,6 que tiene actualmente la compañía. Eso daría un upside actualmente del 36%. A esto hay que sumarle el crecimiento que tiene la compañía a medio y largo plazo de crecer entre un 6-8% más o menos KGR, más el dividendo que ofrece a los accionistas. Pero en cualquier caso, el objetivo sobre todo de esta valoración es confirmar de alguna forma que el precio de la acción o que la valoración a la que se encuentra la compañía no llega a ser del todo exigente, siempre y cuando, y como ya ha comentado Carlos, la deuda no suponga un peligro para la viabilidad del negocio. Así que esto sería un poquito cómo vemos nosotros la valoración de BBU. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis de nuevo que no estamos haciendo ninguna recomendación. De hecho, Brookfield es una empresa bastante compleja. Uno puede decidir invertir no solo en la matriz principal, sino en cualquiera de las filiales. Realizar combinaciones. Un montón de locuras se pueden realizar. Entonces, simplemente lo que buscamos con este vídeo es que comprendáis esta gran empresa, que para nosotros es un holding bastante grande, bastante respetable y dirigido por personas a las que admiramos mucho. Y estad atento porque si ya hemos visto BIP, BBU, ya nos queda cada vez más poquito para analizar de Brookfield, y pronto empezaremos a cubrir los aspectos más interesantes o que tienen más potencial, como pueden ser el tema de los seguros, PAM. Incluso podemos analizar un poco cómo está la situación del real estate. No será sencillo, pero lo haremos como mejor sabemos. Esperamos que sigamos aportando valor en la medida de lo posible, que os haya resultado útil también este vídeo, y si os ha gustado, por favor, darle un buen like y suscribiros al canal para que cuando salgan los siguientes vídeos, ya sea de Brookfield o de cualquier otra compañía que queramos analizar, lo tengáis al momento disponible para poder ver. Y por nuestra parte, nada más, daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos en contacto y hasta la próxima. Hasta la próxima.